Continuación del capítulo 43 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No pudo dejar de reírse Dorotea oyendo cuán como niña hablaba doña Clara, a quien dijo: «Reposemos, señora, lo poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos, o mal me andarán las manos». Sosegáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes, su criada, las cuales, como ya sabían el humor de que pecaba Don Quijote, y que estaba fuera de la venta, armado y a caballo haciendo la guarda, determinaron las dos de hacelle alguna burla, o a lo menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por fuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas, madre mía, y vieron que Don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimismo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa: «Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad y ultimadamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. ¿Y qué fará ahora la tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse. Dame tú nuevas de ella, oh luminaria de las tres caras». Esto se referiría a la luna. «Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando que, o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella mi cuitado corazón padece. Qué gloria ha de dar a mis penas, qué sosiego a mi cuidado, y finalmente qué vida a mi muerte y qué premio a mis servicios. Y tú, sol, que ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, suplícote de mi parte la saludes. Pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti que tú de los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia o por las riberas de Peneo». Eso se refiere a Dafne, porque fue perseguida por Apolo, que es el sol. «Que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces, celoso y enamorado». A este punto llegaba entonces Don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y a decirle, cecear en la época quiere decir como tss, tss, tss: «Señor mío, lléguese acá a vuesa merced si es servido», a cuyas señas y voz volvió Don Quijote la cabeza y vio a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, cómo le llamaban del agujero que a él le pareció ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella ventana. Y luego, en el instante, se le representó en su loca imaginación que otra vez como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle. Y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas a Rocinante y se llegó al agujero. Y así como vio a las dos mozas, dijo, las dos mozas que son Maritornes y la ventera: «Lástima os tengo, hermosa señora, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella
que en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis consignificarme más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido. Y si del amor que me tenéis halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea, pedídmela, que yo os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, de darosla incontinente. Si bien me pidiésedes una guedeja es un mechón de los caballos de Medusa, que eran todos culebras, o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues qué ha menester, discreta dueña, vuestra señora, respondió don Quijote. Sola una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder desahogar con ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, tan a peligro de su honor, que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió don Quijote, pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Esto debe ser que ya don Quijote estaba en contra de pegar a los niños. Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le habían pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pie sobre la silla de Rocinante, madre mía, el cuadro, de pie sobre la silla de Rocinante, por alcanzar a la ventana enrejada donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano dijo: «Tomad, señora, esta mano, o por mejor decir, ese verdugo que de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe de ser la fuerza del brazo que tal mano tiene». «Ahora lo veremos», dijo Maritornes. Y haciendo una lazada corrediza al cabestro, se la echó a la muñeca y, bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: «Más parece que vuestra merced me raya que no que me regala la mano». O sea, que me araña más que me acaricia la mano. «No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace. No es bien que en tan poca parte venguéis en el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron asido, de manera que fue imposible soltarse. Estaba, pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca, y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado de que, si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que, de la paciencia y quietud de Rocinante, bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose don Quijote atado, y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues, habiendo salido tan mal la vez primera de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advenimiento de caballeros andantes que, cuando han probado una aventura y no salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probarla una segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas las pruebas fueron en vano. Desde luego hay que ver las cosas en que le ponen al pobre Don Quijote. No me extraña que hicieran durante el siglo XVII una serie de tapices
con las historias de Don Quijote, porque tiene un montón de historias muy visuales. De él se hizo el primer cómic a base de tapices. Bien es verdad que tiraba con tiento porque Rocinante no se moviese, y aún él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano.